Aló, Aló, buenos buenos días. días. Hoy Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de nuestro expresidente Iván Duque Márquez, que durante su mandato impulsó políticas de transformación digital, inteligencia artificial y modernización del Estado. Señor expresidente, muchas gracias por acompañarnos en este importante evento. Es un placer tenerlo aquí para compartir con usted las experiencias y su visión sobre un tema tan importante que es la transformación digital, para que lleve a los empresarios unas recomendaciones y un aprendizaje que trae consigo la transformación digital, tanto para el sector privado como para el sector público. Bienvenido, presidente. Esta es su casa. Aquí está su madre, Juliana. Bienvenido, presidente. Muy buenos días. Un saludo muy especial para todos ustedes, doctora Sandra. Muchísimas gracias. También al doctor Grautov. Un saludo muy especial a Inés Elvira Roldán. Por supuesto, aquí a la distancia, un saludo a mi madre. Y felicitaciones también al Club El Nogal por estos 30 años que viene sirviéndole a nuestro país. Y un saludo también con inmenso cariño y afecto a todo el equipo del Foro de Presidentes. De verdad que hubiera querido estar presencialmente. Estoy en este momento en Sao Paulo, en Brasil, en un compromiso que no podía desafortunadamente cambiar, pero espero estar con ustedes presencialmente cuantas veces sea necesario por el respeto que le tengo no solamente al Foro de Presidentes, sino también a esta gran iniciativa que es el Innovation Summit. Así que, de nuevo, mil gracias por esta invitación. Presidente, buenos días. Con todos estos cambios tecnológicos que hemos tenido, con la digitalización, venimos hablando de IA recientemente, pero hace 50 años Alan Turing pues creó o nos inició en esta conversación que quizás los más técnicos participábamos en ella, pero hace 2 años con ChatGPT cambió la conversación para todos. Dado ese cambio, pues estamos enfrentando, digamos, nuevos desafíos. Y esos nuevos desafíos, voy a darle algunos datos, según la CAF, más del 25% de los empleos de marketing y publicidad se están perdiendo. Quizás el 35% de los analistas o auditores van a cambiar su rol o van a desaparecer. Probablemente los camioneros, quizás el empleo más grande en los Estados Unidos, probablemente lo perderemos. Entonces, o se perderán por los carros autónomos. Es decir, estamos enfrentando nuevos retos y con ChatGPT, pues se están empezando a usar nuevas habilidades que convierten el trabajo o se transforma el trabajo. Quería preguntarle a usted, ¿qué impacto en el mercado laboral usted cree que vamos a tener y y qué nuevas habilidades podemos desarrollar en ese sentido? Bueno, yo quisiera, doctor Gautoff, empezar contestándole esa muy buena pregunta de la siguiente manera. Y es, primero, entendamos que ya no estamos hablando de transformación digital, sino estamos hablando de una integración tecnológica de todos los ambientes sociales. ¿Por qué eso es importante? Porque muchas veces en la forma en la que las empresas analizan lo que está ocurriendo, es como si llegara sencillamente una nueva tecnología que la traigo, la incorporo y me ayuda a mí a ser más eficiente. Yo creo que por primera vez estamos viendo una revolución donde la tecnología, a diferencia del pasado, que eran revoluciones tecnológicas que nos ayudaban a suprimir la fuerza humana al servicio de nuestra propia capacidad, aquí estamos viendo una tecnología que es capaz de reemplazar elementos contribuidos por la inteligencia humana. Y eso nos hace cambiar completamente de mentalidad. Y entonces no es sencillamente si la inteligencia artificial va a llegar y qué nos va a reemplazar y qué habilidades vamos a tener. Acá nos toca cambiar estructuralmente la forma en la que estamos viendo la tecnología. Y eso implica que o nos adecuamos a las cosas que debemos hacer
o esto puede ser profundamente avasallador, sobre todo para las economías en desarrollo, también conocidas como mercados emergentes. Porque mientras todo esto ocurre, seguimos con un sistema educativo que es análogo y basado en patrones del siglo XIX, del siglo XX, que no necesariamente están adaptando al ser humano para toda esta transformación. Y lo dije hace pocos días en una conferencia, lo que más me preocupa de todo esto que está ocurriendo no es que las máquinas quieran parecerse a los humanos, sino que los humanos se quieran parecer a las máquinas. Y estamos dejando de lado aquellas cosas que son factores diferenciadores, que tienen que ver con nuestra brújula moral, que tienen que ver con nuestra capacidad analítica, con nuestra capacidad de ser sensibles, de aprender distintos conceptos y poder moldearlos en función de nuestras necesidades sociales. Entonces, se requiere resetear el sistema educativo para que seamos humanistas por un lado, pero también que tengamos la capacidad de darle al ser humano la curaduría suficiente para entender cuáles son los conocimientos y los procedimientos que pueden acortarse. Entonces, primera transformación que es urgente, sector educativo. Segunda transformación, el sistema laboral. La regulación laboral tiene que cambiar. Ya hemos venido viendo en el mundo que han irrumpido tecnologías a través de exponencialidad de las redes para poder prestar servicios de transporte, servicios de hotelería, servicios de auditoría, toda esta economía colaborativa que en la última década ha llevado a que surjan todos estos nuevos unicornios. Maravilloso. Pero ahora hay un elemento distinto. Ahora las máquinas van a reemplazar funcionalidad. Les doy un ejemplo. Hace aproximadamente año y medio se lanzó en Colombia una empresa de inteligencia artificial que se llama Dapper. Esa empresa hoy es capaz de hacer en tiempo real análisis de todo lo que está saliendo de información pública del Congreso de la República o de los distintos ministerios. Y mientras fue publicado el borrador de la nueva reforma tributaria, la que fue radicada, ya tenía en cuestión de minutos la comparación de cómo estaba el estatuto tributario, cómo está la nueva propuesta, qué palabras se suprimen, qué palabras se agregan, y eso lo hizo en minutos, lo que antes costaría horas enteras y muchísimos recursos cobrados por oficinas de abogados solamente para hacerle ese trabajo a las empresas. Entonces, el sistema laboral que tenemos sigue siendo construido en función de los intereses de la élite sindical, sigue siendo garantista en virtud de los patrones laborales del siglo XX, cuando aquí vamos a ver que hay empleos completos que van a ser reemplazados. Le doy tres ejemplos. Estados Unidos en los servicios legales. Se estima que este año va a cerrar el 2025 con un recorte de más del 30% en lo que eran auxiliares legales junior. En materia de actuariaje y corretaje de seguros, se estima una pérdida de más del 30% de sus empleos en los Estados Unidos, y solamente en marketing ya se habla de más de un 20% solamente en el 2025. O sea que esto no es que va a venir en 2, en 3 o en 4 años, se va a acelerar. Luego el mercado laboral también tiene que adecuarse a estas necesidades. Y viene la otra parte que es más demandante. ¿Cómo vamos a preparar en el mercado laboral, en las universidades, en el sistema educativo integralmente y también desde los hogares, la forma en la que se va a utilizar la inteligencia artificial para ser más productivos y más eficientes? Y eso solamente se va a lograr cuando entendamos que hay que formar en la capacidad autónoma, analítica, sensible y humanística nuestra para poder entender cuáles son aquellas cosas que pueden reemplazarnos. Entonces, las empresas que logren desde ya incorporar estos elementos, que logren tener sus agentes de inteligencia artificial, que logren suprimir labores analíticas, de cotejación de datos, de análisis de procedimientos, son las que van a cortar esas distancias. Luego, cierro su pregunta diciéndole, hoy la responsabilidad que tienen los países no es tratar de atajar la tecnología, pero sí darle un marco referencial. Y una de las cosas que logramos en el gobierno cuando estábamos terminando nuestra administración, con el apoyo de Víctor Muñoz, quien era el secretario
general de la presidencia y había sido el asesor de transformación digital, fue lanzar el primer marco ético de inteligencia artificial de un país en el hemisferio occidental y el segundo en el mundo, en Colombia, donde en lugar de estar poniendo normas, más normas para evitar lo que es inevitable, pusimos un marco referencial de aquellas cosas en las cuales debemos fijarnos. Propiedad intelectual, transparencia de datos, propiedad de datos, integración de bases de datos relacionales, mecanismos de curaduría y mecanismos de certificación para evitar la suplantación o el deepfake. Entonces, perdónenme que me haya extendido un poco en esta primera respuesta, pero yo tengo que decirles, si no reformamos la educación, el mercado laboral y la cultura de formación para esas habilidades que nos va a demandar la inteligencia artificial, nos vamos a ver como perdedores netos. ¿Cuál considera usted, teniendo en cuenta que este es un club empresarial, es decir, somos el club empresarial más importante de este país, donde se desarrollan los eventos más relevantes para el sector empresarial? ¿Cuál considera usted que son los riesgos y las oportunidades que tiene el empresario frente a este reto de la transformación digital y qué recomendaciones les daría a usted? Lo primero es, yo dejaría de hablar solamente de transformación digital y no lo digo peyorativamente, sino es que muchas empresas dicen, ¿cómo me transformo digitalmente pensando que eso es un tema de procedimientos? Ahí hay un error, ahí hay un pecado original. No, el tema es, las empresas hoy tienen que asumir que todas son empresas de tecnología. No es que yo tenga una empresa de logística, no es que yo tenga una empresa de servicios, no es que yo tenga una cadena de restaurantes, no es que yo tenga un hotel, no es que yo tenga una fábrica de tubos. No, todas las empresas hoy tienen que asumir que son empresas de tecnología y que todos sus procedimientos, todas sus acciones, toda su línea estratégica, toda su línea de decisión está vinculando la tecnología a garantizar mayor eficiencia, mejores ventas, mejor seguimiento, mejor evaluación. Ahí es donde yo creo que empieza el cambio. Porque muchas empresas quieren seguir funcionando bajo sus mismos patrones, sus mismos procedimientos, su misma estructura y dicen, bueno, vamos incorporando elementos de la tecnología. Cuando en realidad, por ejemplo, hay muchísimas labores administrativas de contabilidad, de auditoría, de análisis de datos, inclusive de servicio al cliente, inclusive en la manera en la que se le responde a un cliente, pueden ser perfectamente cambiadas con agentes de inteligencia artificial y con unos mecanismos de Long Language Models, de LLMs, que se van nutriendo a partir de las consultas diarias y van desarrollando una capacidad casi que autónoma de responder en función de la información disponible que tienen las empresas. Entonces, parto por ahí. De otro lado, también es muy importante que las empresas entiendan que en la medida en que empiezan a incorporar más elementos también de inteligencia artificial y empiezan a ganar más eficiencias, también tienen que analizar otros aspectos que tienen que ver con las demandas que la inteligencia artificial trae. Muy pocos países hoy están poniéndole atención a cómo esta revolución de la inteligencia artificial o de la superinteligencia artificial que se va a desarrollar en el próximo año va a traer demandas en el sector de energía. Solamente para que ustedes se hagan una idea, es muy posible que todos los requerimientos que se hagan solamente a OpenAI, una sola compañía, en el próximo año, equivalga a la demanda de energía de una ciudad como Los Ángeles. Y si eso va a empezar a multiplicarse en el mundo, quiere decir que vamos a necesitar proveer mucha más energía para todas estas demandas que se están generando simultáneamente en el mundo. Por lo tanto, se está desacelerando también la transición energética como la veníamos viendo hace 2 o 3 años. Eso implica también que las empresas, a no ser que estén dispuestas después a pagar mucho más por la energía que van a consumir, también empiecen a buscar una mejor matriz en la forma en la que almacenan, proveen toda su energía, incluyendo lo que van a ser las demandas que van a generar los elementos o actores autónomos de inteligencia artificial en sus procesos. Y otra cosa que no puedo dejar de lado es
cómo se va a manejar también los recursos humanos en esta dinámica. Porque no solamente esta revolución llega, sino que llega en momentos donde hay nuevas generaciones llegando al mercado laboral que son mucho más nómadas, que tienen menos sentido de pertenencia en el tiempo a la estabilidad corporativa, que están buscando nuevas experiencias. Entonces, ¿cómo tengo ese avance tecnológico y cómo voy buscando el mejor capital humano que lo tengo que entrenar y lo debo buscar retener para que se adapte a esos modelos? Yo creo que eso es algo que hay que gastarle mucho tiempo al interior de las empresas y se necesita también algo que lo digo de la manera más respetuosa. Las juntas directivas hoy tienen que buscar una composición también mucho más diversa generacionalmente. Porque yo casi que me atrevo a decir lo siguiente, casi que el 80%, si no el 90% de las juntas directivas de las empresas que están hoy en este foro pueden estar compuestas, por un lado, por baby boomers y por otro lado, por personas de la generación X. Millennials mucho más poquitos y ya Gen Z muchísimo menos. Y yo creo que es muy importante empezar a tener esas variaciones generacionales y esa composición multigeneracional para también entender estos lenguajes y adaptarlos a las realidades laborales, tecnológicas y de procedimientos. Excelente, presidente. Nuestro evento se llama El poder de la información en tiempos de IA. Y la IA se nutre de información. Y estamos genuinamente alimentando información por muchas fuentes. Los relojes que usamos, el celular, las redes sociales, las consultas, las compras online. Y sobre eso construimos pues diversas fuentes o obtenemos diferentes fuentes de información. Esas diferentes fuentes de información nos generan tendencias. Esas tendencias pueden ser tendencias de consumo, pueden generar hábitos, también habilidades políticas. Y me permito leer un texto suyo, textualmente, que dice así, perdón. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa para impulsar la economía, la agricultura y el conocimiento humano. Su uso ético y responsable abre paso a nuevas oportunidades en creatividad, educación y desarrollo. Mi pregunta va en este sentido, señor presidente. Con estos retos enfrentamos el uso adecuado de la información, pero también enfrentamos algoritmos que crean tendencias, que destruyen información o que generan información falsa, noticias falsas, modelan democracias, crean tendencias en la democracia y al final nos enfrentamos a un problema ético. Frente a ese problema ético, ¿qué desafíos deberíamos tener entre normas e iniciativas para una IA responsable? Y le agregaría, ¿cómo mantener esa frontera entre regulación de IA responsable y censura? Yo creo que esa es una gran pregunta y déjenme, les dejo aquí una provocación. ¿Ustedes quieren saber qué tanto sabe la inteligencia artificial de ustedes? Pues a los que tengan en este momento en su celular alguna de las últimas versiones de ChatGPT o que tengan Grok, por ejemplo, yo les diría, ahí en la intimidad, pregúntele a ChatGPT o a Grok, pónganle lo siguiente, díganle roast me, que es insúltame, o sea, vuélvame chicuca. Y ustedes se van a dar cuenta que a partir de todo lo que le han consultado, esa inteligencia artificial les va a pegar una insultada muy grande, pero les va a decir cosas que yo creo que ni siquiera nuestras parejas en un acto de muchísima ira nos serían capaces de decirnos. Y ustedes se van a dar cuenta hasta dónde ya nos conoce la inteligencia artificial a partir de las consultas que le estamos haciendo. Y eso, claro, es divertido, uno se puede reír, de pronto se puede hasta preocupar si se quiere, pero esto simplemente nos está mostrando lo que los datos nuestros son capaces de generar. Y entonces, cada vez que nosotros entramos hoy a nuevas aplicaciones, si compramos un reloj inteligente, si tenemos un anillo como el que tengo yo para medir la calidad del sueño, o si estamos entrando a plataformas de consumo, todos esos datos van a empezar a decirnos muchísimas cosas. Hay una empresa que está próxima, por ejemplo, a salir ahora en Nasdaq
que es una empresa muy importante en materia de salud, que utiliza un lector de inteligencia artificial donde con la cámara del celular, durante un periodo de entre 40 y 120 segundos, mirando la cara, le va a dar un diagnóstico preliminar de algunas cosas que debe revisarse. Con un nivel de precisión de más del 90%, te va a decir, mira, usted puede estar teniendo esto en su presión, usted puede estar registrando este cuadro de síntomas. Entonces, la tecnología va a ser cada vez mucho más capaz de leernos y de analizarnos. Y eso nos pone también en un dilema ético y es de quién son los datos. Yo creo que la gran discusión desde el punto de vista regulatorio y por supuesto político es de quién son los datos. Los datos los estamos generando nosotros, pues son nuestros y muchas veces ahora cuando entramos a plataformas nos preguntan, bueno, los datos que usted genera, ¿está dispuesto a cederlos? Hay regulaciones en Europa, hay regulaciones en Estados Unidos, pero ese no es un tema menor, porque eso nos va a permitir que mucha gente nos conozca. El uso de redes sociales, por ejemplo, ahora en las campañas políticas ha llegado quizás a un momento de elixir para los que creían que se podía generar una mejor lectura colectiva. De hecho, cuando yo fui candidato presidencial en el año 2018, casi que la campaña en ese momento era todavía 70% medios tradicionales, 30% redes sociales. 2022, 50-50, y ahora estamos en un momento donde puede ser 70-30, 70% medios digitales, 30% medios tradicionales. ¿Y por qué esto es interesante? Porque, por ejemplo, en las últimas elecciones en Estados Unidos, con la llegada de X y de Elon Musk, no es que ellos pudieran manipular el electorado desde esas plataformas, no, pero sí tenían la capacidad de hacer microlectura segmentada casi que por cuadrículas territoriales y saber, por ejemplo, de qué se está hablando hoy en el Club El Nogal. Hoy, con la georreferenciación que tiene el Club El Nogal, somos capaces de leer al final de la tarde cuáles fueron los temas que la gente más discutió en redes sociales. Y la inteligencia artificial nos permite ya llegar a un micro detalle que es muy importante, pero al mismo tiempo bastante retador en términos regulatorios. Y eso me lleva a la pregunta de la política, de la elección y de la democracia. Yo he dicho en varios foros, yo soy optimista frente a la inteligencia artificial. Soy optimista, no soy de los que veo en esto una gran tragedia, ni como diría alguien, como nos tiene acostumbrados de Agamenón, aunque debería ser es Armagedón, pero eso ya ustedes lo podrán discutir. Yo creo que la inteligencia artificial va a ayudarnos a acelerar la investigación en materia de vacunas, nos va a ayudar a resolver muchísimos enigmas de lenguas muertas, nos va a permitir reconocer procedimientos históricos que antes tardarían años, nos va a dar una capacidad científica única. También nos va a traer retos. Y el reto más grande para mí está con la democracia, porque lo que no podemos llegar es a tener una democracia artificial, donde aparezcan simplemente figuras que son efectivas en el manejo de redes y con plata y con intensidad de redes empiecen a hacernos creer que son personas capaces, experimentadas, talentosas y que entonces es la opción que nos queda. Y eso es muy peligroso. Y es muy peligroso, por ejemplo, la desinformación. La desinformación que hoy se mueve puede afectar la esencia de la democracia, que es la capacidad de elegir, pero con información veraz. Si vamos a tener personas eligiendo y tomando decisiones con desinformación, con deepfakes, con videos que no son auténticos, con cartas que no son auténticas, con audios que no son auténticos, pues sencillamente vamos a entrar en un terreno de oscuridad que requiere una gran capacidad de acoplar la legislación, la justicia y la reacción para evitar la manipulación colectiva. Ese yo creo que es el reto más grande y por supuesto yo creo que también esta evolución de la inteligencia artificial nos debería también llegar a niveles donde podamos certificar. Y cierro con un ejemplo. Cuando estamos hoy consumiendo alimentos, hay etiquetado y hay un etiquetado que le dice esto es alto en sodio, esto es alto en grasas, esto es alto en azúcares. ¿Para qué? Para que sencillamente se le haga notorio a la persona que está consumiendo ese producto que hay unos elementos que debe tener en consideración, que es libre de consumirlos, pero es bueno que lo sepa. Pues yo creo que también vamos a tener que llegar a un nivel
donde podamos también en el sistema de información que compartimos saber dónde hay información chatarra, dónde hay fuentes que tienen patrones extensos de información incompleta, no precisa, mentirosa o manipulada. Y eso no es censura, es sencillamente garantizar que en una sociedad donde estamos consumiendo muchísimo más de elementos que pueden afectar nuestro comportamiento social y colectivo, tener esos patrones donde se nos diga, ojo, esta fuente tiene estas características. Y yo creo que eso nos va a ayudar también a que el rigor no se pierda y a que los ciudadanos también tengan la capacidad de emplear la duda metódica cuando corresponda. Bueno, creo que el expresidente nos ha hecho ese favor de acompañarnos a este gran evento. Él creo que tiene que salir de viaje en este momento, pero señor expresidente Iván Duque, muchas gracias por acompañarnos y por compartir sus valiosas experiencias en este tema tan importante para el empresariado. Sus aportes nos dejan reflexiones claves para afrontar estos retos del futuro y construir un futuro más innovador y más responsable. Muchas gracias, expresidente. Muchísimas gracias y de nuevo un saludo muy especial y permítame cerrar con una cuña. La fundación que creamos con mi esposa María Juliana, Innovación para el Desarrollo, el año pasado tuvo un foro global que se llamó Inteligencia Artificial Ángelo Demonio. Y fue algo muy interesante porque trajimos a Colombia, o llevamos a Colombia más de 30 expertos internacionales mostrando cuáles son los desarrollos de esta tecnología. Yo quiero cerrar con este símil. El otro día me preguntaba un estudiante de la Universidad de Cornell si la inteligencia artificial era una herramienta o era un arma. Y yo le decía, usted puede tener un destornillador. Usted ese destornillador lo puede utilizar para su función, que es atornillar o desatornillar tornillos. Pero también usted lo puede volver un arma, porque usted puede, si quiere hacerle daño a alguien, puede enterrárselo y puede inclusive quitar la vida. Lo que determina si es una herramienta o un arma es nuestra decisión moral, ética. Y yo creo que hoy lo más importante es que formemos en la sociedad y por eso el trabajo en el sector educativo y el papel de la empresa es tan importante, que forjemos y formemos una cultura ética donde entendamos que el límite del uso de la inteligencia artificial está en no afectar los derechos de los demás. Si algo tan elemental y tan simple se aplica, creo que estaremos con mucho más éxito en el terreno del optimismo. Así que muchísimas gracias y un saludo muy especial para todos ustedes.